Hoy nos encontramos en la estación experimental de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, que depende de la Universidad Nacional de La Plata. Aquí vamos a reunirnos con el doctor Juan José Guiamet, que es el director del INFIVE, Instituto de Fisiología Vegetal. Vamos hacia la dirección donde nos va a recibir. Juan José. Hola, ¿qué tal? Gracias por recibirnos. No, por favor, gracias a usted por la visita. Un lugar divino para encontrar. Sí, la verdad que es muy agradable. Nosotros pasamos bastante tiempo acá trabajando y en algún sentido somos privilegiados de poder trabajar en este entorno, ¿no? Claro. Juan José, sería interesante que le cuentes a la gente antes que nada qué es el INFIVE, a qué se dedica. Mira, el INFIVE es el Instituto de Fisiología Vegetal. Sí. Y la fisiología vegetal es una disciplina que se ocupa de entender en un sentido amplio el funcionamiento de las plantas. Exacto. Es decir, cómo crecen las plantas, cómo se reproducen, de dónde obtienen y cómo obtienen la energía con la que funcionan o con la que crecen, cómo obtienen los materiales con los que construyen el cuerpo de la planta, de qué manera se autoorganizan. Es decir, una semillita germina, produce hojas, flores, frutos, según un programa que en algún lado está escrito. Claro. Y nosotros tratamos de desentrañar de qué manera se sigue, de qué manera ocurre. Y esa investigación seguramente la abordan desde distintas ópticas, ¿no? La abordamos de distintas ópticas y la abordamos también en distintos, lo que los biólogos llamamos niveles de organización. Es decir, vos podés encarar el estudio de cualquier proceso que ocurra en la planta, tanto a nivel molecular, a nivel celular. Podés tomar como unidad de estudio la planta, es decir, la actividad coordinada de numerosas células, tejidos y órganos distintos, o como en lo que estamos viendo acá en la experimental, o podemos ver acá en la experimental, podés entender cómo funcionan las plantas cuando son dispuestas en una comunidad, es decir, una plantita al lado de la otra, por ejemplo, en un cultivo. Claro. Y, digamos, de esas líneas de las que trabajan, por ejemplo, acá, sí. ¿Qué es lo primero que quisieras contarle a la gente? Mira, nosotros varias de nuestras líneas tienen, dado que las plantas son la base fundamental de la alimentación humana, directa o indirectamente porque son alimento del ganado, el estudio de cómo funcionan las plantas tiene importancia para la vida cotidiana de la gente. Y acá en la experimental en particular hay una serie de se llevan adelante una serie de estudios que tienen que ver con en el nivel de organización más complejo, que es el cultivo, es decir, aquella situación en la cual muchas plantas crecen amontonadas una contra otras en una superficie de suelo. Nosotros acá estamos estudiando procesos fisiológicos que ocurren en los cultivos y que son importantes determinantes del rendimiento, es decir, de la producción de esos cultivos. ¿Esa es la investigación que lleva adelante el doctor Tambuzzi? Un ejemplo muy bueno de este tipo de investigaciones es lo que estuvimos viendo con el doctor Tambuzzi. Si te parece, vemos las imágenes, sí, y seguimos charlando. Dale. Bueno, la fisiología vegetal estudia el mecanismo de funcionamiento de las plantas y en particular la ecofisiología estudia cómo las plantas se comportan en su ambiente. Lo que es la ecofisiología de cultivos en particular estudia el funcionamiento de las plantas de importancia económica, o sea, cultivos como el trigo, maíz y otros. La mejora genética que se ha hecho de los cultivos de forma tradicional ha sido de tipo empírica, o sea, se selecciona básicamente por rendimiento sin conocer muchas veces las causas fisiológicas que explican este mejor comportamiento. La ecofisiología vegetal de cultivos intenta conocer estas causas para aportar información a los mejoradores, que son los técnicos que realmente seleccionan mejores variedades de tal o cual cultivo. Si un investigador encuentra que un mejor comportamiento ante situación de sequía de un cultivo se relaciona con raíces más profundas y a la vez encuentra que ese rasgo ya se manifiesta tempranamente en estado de plántula, como estas que tenemos aquí, uno puede cambiar la escala de estudio y dejar de hacer estudios a campo y analizar gran cantidad de variedades, por ejemplo, analizándole la raíz a una escala más pequeña, más reducida. Este sería, digamos, un ejemplo hipotético de cómo la ecofisiología vegetal puede aportar a la mejora analítica. Atrapantes las imágenes, ¿eh? Sí, la verdad que es un proyecto muy interesante. Nosotros, además de estas líneas de fisiología de especies de cultivo extensivo, de grano,
En el INFIBE tenemos algunas líneas de ecofisiología de especies forestales. Atento a que las especies forestales son una fuente importante de materias primas de diversos usos en la actividad humana. Claro, sí, sí. Una de esas líneas está dirigida por la doctora Corina Graciano, que trabaja tanto en especies nativas como especies exóticas implantadas. Hoy a la mañana estuvimos con ellas, así que si te parece miramos las imágenes. Dale, y perfecto, seguimos. Perfecto. Principalmente nuestras líneas de trabajo las podemos dividir en dos grandes campos: la fisiología forestal aplicada a especies de cultivo y la fisiología vegetal aplicada a especies nativas. Principalmente yo estoy trabajando con especies nativas de la selva misionera. En el caso de los sauces hay algunos clones que toleran más la inundación que otros. Estudiar por qué esos clones toleran más la inundación va a ser un insumo necesario para el mejoramiento genético de los sauces. Bueno, los álamos necesitan mucha agua para crecer. ¿Qué clones son los que toleran la sequía? Que últimamente con el cambio climático global se van dando algunas situaciones de sequía en ambientes donde antes no había. En cuanto al bosque nativo, algunas de las preguntas que podemos responder es cómo manejar el bosque para darle a cada una de las especies de valor maderero, ¿sí?, las que tienen una madera útil, las condiciones para que crezcan. Cómo utilizar ese bosque de manera sustentable, es decir, que más allá de que nosotros tengamos la producción en este momento, aseguremos que ese bosque siga funcionando y tenga todas las propiedades que tiene que tener un bosque nativo para las generaciones futuras. Nuestra metodología de trabajo implica mediciones a campo, en plantaciones o en el bosque nativo, pero también muchas veces realizamos experimentos en condiciones controladas en macetas. Y esos experimentos los podemos realizar en invernáculos o en la zona de La Plata. Incluye la utilización de equipos específicos para medir fotosíntesis, respiración, capacidad de conducir agua de las plantas, como también realizar la medición del crecimiento a través del peso del tamaño de la planta. Entonces, para eso se descalzan las plantas, se limpian, se lavan las raíces y se pesan. Por ejemplo, en este momento estamos levantando un ensayo donde se evaluó la interacción entre una enfermedad del álamo y la disponibilidad de agua, y estamos limpiando las raíces para poder determinar cuánto creció el sistema radical de esas plantas. Esto es importante porque nos va a permitir conocer de qué manera la enfermedad afecta el crecimiento de diferentes clones según la cantidad de agua que haya tenido el cultivo durante ese año. Juan José, estábamos charlando antes del corte y nos contabas algunas de las líneas de investigación que se desarrollan en el instituto. ¿Qué otro tipo de estudios realizan? Mirá, hay numerosos estudios de otra naturaleza, pero uno que por ahí es interesante destacar se refiere a los procesos de deterioro que ocurren en muchos alimentos una vez que son cosechados. Claro. Hay numerosas frutas, hortalizas, y creo que es una experiencia que todo el mundo tiene, productos que se deterioran incluso en la heladera. Claro, sí, sí. Y eso implica pérdidas muy importantes de productos que ya han sido cosechados, producidos, donde se ha invertido un montón de tiempo, insumos. Hay una línea de trabajo en el INFIBE que está tratando de entender y manipular esos procesos de deterioro que ocurren en los frutas y hortalizas con el objetivo de mantener, prolongar la vida útil de ese producto. ¿Esa es la línea del doctor Marco Sivelo? Sí, exactamente. ¿Vemos las imágenes? Y después seguimos charlando. Supuesto, sí. Y la idea es tratar de prolongar la vida en estante de frutas y de hortalizas, y también de recuperar la mayor cantidad de la producción posible. De lo que se produce en frutas y hortalizas en general en el mundo, se pierde, según el producto, hasta un 50%. Eso es una tendencia que se está tratando de revertir, es decir,
poner el foco no solo en aumentar la producción, sino más bien en aprovechar lo que ya se produjo y lograr que se mantenga con buena calidad. Nuestro grupo se dedica a dos cosas en particular. Por un lado, trabajar con el fruto ya cosechado y ensayar tratamientos alternativos que permitan prolongar la vida post cosecha del fruto y mantener la calidad. Esos tratamientos están basados generalmente en tratamientos físicos, hasta ahora muchos de ellos experimentales, basados en tratamientos térmicos o en irradiación con luz ultravioleta o luz visible. Un punto central en la conservación de frutos es el deterioro que se produce por hongos y un factor clave es el ablandamiento. La idea que hemos tenido es tratar de provocar un bloqueo generalizado de ese proceso de degradación de la pared celular en el fruto. Estas plantas han sido transformadas con una proteína que es inactiva sobre la pared celular y que nuestra hipótesis es que va a permitir bloquear la degradación de la pared celular y por lo tanto el ablandamiento. Todavía estamos en la etapa de generación de las plantas, no tenemos el resultado definitivo, pero resultados previos indican que nuestra hipótesis, nuestra estrategia ha sido efectiva en alterar diversas características de las plantas. Vamos a tener que esperar unos meses o tal vez un año más hasta comprobar si nuestra hipótesis funcionó y si esta estrategia podría ser utilizada para controlar el ablandamiento de un fruto y extender la vida post cosecha. Hay un problema que muchas veces no se ve, Carlos, la gente no advierte con respecto a las plantas, y es que las plantas sufren una enorme cantidad de adversidades. Y a diferencia de los animales, que podemos movernos de un lado a otro y buscar mejores condiciones, las plantas tienen que enfrentar todas las adversidades que se les presentan en el lugar donde nacieron. Y las adversidades son de todo tipo, o sea, puede faltar agua, pueden faltar nutrientes, y muchas veces otras plantas son una adversidad. Claro, hay una competencia. Claro, y varias plantas que comparten un espacio limitado, que comparten entonces, tienen que repartirse la luz, los nutrientes que pueden tomar del suelo, el agua, y generalmente a esas plantas que les llamamos malezas se las controla con medios químicos, es decir, se aplican herbicidas. Y muy frecuentemente estos últimos tiempos están apareciendo casos de malezas que han evolucionado resistencia a los herbicidas que se están aplicando. Claro, sí. Lo cual crea numerosos problemas en la agricultura industrial que se practica en el país. ¿Y esto ustedes lo están investigando con un grupo? Hay un grupo en el INFIBE que está estudiando un caso muy importante de resistencia a herbicidas que ha aparecido en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Es el trabajo de Marco Giannicari. Te iba a decir, sí. Vos sabés que estuvimos con él también tomando imágenes, entonces si te parece las vemos. Sí, claro. Las malezas son aquellas plantas que crecen en lugares donde la gente no quiere que crezcan. En los campos agrícolas, las malezas provocan pérdidas de rendimiento y además complican otras tareas como la cosecha, y la pérdida de calidad también está asociado a las malezas. Tradicionalmente, o al menos desde los últimos 30, 40 años, el control de las malezas se ha basado en la utilización de herbicidas. En los últimos 15 o 20 años, los herbicidas han comenzado a fallar, es decir, hay malezas que han resistido a los herbicidas y por lo tanto en muchos campos agrícolas encontramos malezas que sobreviven a las aplicaciones de los herbicidas. Hemos trabajado en aspectos fisiológicos y genéticos que permiten desarrollar algunas estrategias de manejo sustentables, no basado únicamente en el control con herbicidas. El glifosato es un ejemplo de un herbicida y que es utilizado en los campos agrícolas para matar todo excepto la soja resistente al glifosato. En este ambiente, algunas malezas, como el caso particular de raigás que estudio yo, es resistente también al glifosato. Entonces tenemos el cultivo creciendo conjuntamente con la maleza. Estamos trabajando para tratar de ver cómo podemos incorporar
algunas técnicas que nos permitan controlar desde otra manera, sin utilizar glifosato, mantenerlas en un nivel no perjudicial a nuestras malezas. Tratar de incorporar otros aspectos que nos permitan convivir con las malezas sin que podamos ver a las malezas como un enemigo y empezar a buscar aquellos aspectos que nos permitan incorporarlas a la producción. Cuando ustedes filmaron, Marcos era ingeniero agrónomo todavía y después, unos días después, se doctoró. Mirá vos. Así que Bueno, sí, las felicitaciones a Marcos. sí, defendió con éxito su tesis doctoral, que fue una tesis muy interesante porque el tema permite un abordaje en distintos niveles de organización y Marcos es una persona que lo encaró de esa manera, o sea que es un trabajo, estos son trabajos de resistencia de malezas herbicidas, son trabajos que se pueden abordar en todos los niveles de organización, molecular, a nivel de la planta entera, incluso a nivel poblacional, porque es muy importante entender cuáles son los mecanismos que después permiten que ese genotipo que es tolerante o resistente a una herbicida se disemine y pase a ser un problema para el control de malezas. Claro, y eso también tiene que ver con ecuaciones económicas, imagino yo, a la hora de las inversiones que se hacen en el campo. Sí, tiene que ver también con el hecho, bueno, estos problemas de resistencia de malezas herbicidas van a forzar un replanteo de los métodos de control y lamentablemente van a encarecer la producción. Claro. Bueno, nos vamos a un corte y a la vuelta seguimos charlando con otras investigaciones que se hacen en el instituto. Recién terminamos de ver en el bloque anterior imágenes de otras de las líneas de investigación que tiene el instituto. Nos gustaría que nos sigas contando qué más hay antes de que nos cuentes de la tuya. Sí, no, hay numerosas líneas de investigación. Hay una línea muy importante que estudia interacciones entre plantas y microorganismos. Las plantas viven rodeadas de microorganismos, con algunos establecen relaciones de cooperación, con otros tienen relaciones antagónicas. Y tenemos una línea muy importante de investigación básica que trata de indagar sobre bases moleculares del desarrollo de las plantas. Este es un ambiente idílico y muy agradable, pero a los efectos de la investigación acá tenemos un problema y es que hay muchas variables influenciando cada uno de los procesos que estudiamos. Claro. Y entonces a veces tenemos que recurrir a sistemas más reducidos para poder aislar una variable y estudiar su impacto sobre el funcionamiento de la planta. Hemos visto que hay un grupo que investiga con algo que denominan hidroponía. Claro, ese es un ejemplo de lo que estaba diciendo, es decir, es un sistema en el cual uno reemplaza el suelo por una solución con sales minerales, de manera que uno puede manipular las sales que están disponibles o los elementos que están disponibles para las plantas. Y ver así cómo su variación repercute o no en distintos procesos de la fisiología de la planta, ¿sí? ¿Vemos las imágenes y seguimos llamando? Sí, sí, interesante. Todas las plantas que vemos para crecer necesitan principalmente el sol, el dióxido de carbono que está presente en el aire y las plantas extraen componentes del suelo, obtienen de ahí el agua y además extraen muchos nutrientes minerales del suelo, algunos en grandes cantidades como el nitrógeno, el fósforo, el azufre, el potasio, otros también que denominamos macronutrientes porque los necesitan realmente en cantidades muy grandes y otros que denominamos micronutrientes justamente son igual de importantes, la única diferencia es que las necesitan en concentraciones muy chiquitas, ¿sí? Entonces se extraen de esos muy poquitos. Todos son indispensables, sin alguno de estos nutrientes las plantas no crecen. Para nosotros es importante que las plantas crezcan bien para obtener un buen rendimiento. Y además hay algo importante que también es la nutrición humana. Todos estos nutrientes minerales entran en lo que sería la cadena trófica a través de las plantas. Es decir, ellas los extraen del suelo, lo incorporan, puede ser en las hojas, en los frutos o en las semillas que nosotros después ingerimos y ahí
terminamos incorporando los nutrientes que nosotros también necesitamos para crecer, etc. Cuando nosotros queremos estudiar los nutrientes minerales, muchas veces nos interesa trabajar en condiciones bien controladas. Para eso recurrimos a lo que se conocen como cultivos hidropónicos. ¿Qué significa? Preparo una solución con agua de muy buena calidad y le agrego todos los nutrientes, ¿sí? Yo acá tengo una lista, ¿sí?, de todos los nutrientes que necesito, las concentraciones, los macro, los micro, etc. Y con esa solución bien controlada hago crecer las plantas. Esto nos permite trabajar con toda la parte aérea, con las hojas, evaluar distintas cosas. Y una ventaja que tiene con respecto al suelo es que muy fácilmente podemos sacar y obtener la raíz, observar cómo están creciendo. La raíz la obtenemos muy limpia, a diferencia de lo que uno obtendría si trabaja con suelo. Y después ahí es donde uno empieza a jugar un poquito. Le saco uno de los nutrientes y veo qué pasa, cómo crece la planta, qué factores influyen en eso, o le agrego en exceso alguno. Entonces ahí voy obteniendo los distintos resultados, ¿sí? Bueno, recién veíamos imágenes de una de las tantas líneas que aborda el instituto, pero no queremos que termine el programa sin que vos nos cuentes en qué línea estás vos, a qué te dedicás como científico o investigador en este momento. Bien. Mira, yo tengo una línea de hace un montón de tiempo que está enfocada al estudio de la senescencia de las hojas. Y es un proceso que involucra que caiga la actividad fotosintética y por lo tanto esto implica que puede ser un proceso limitante del rendimiento de los cultivos. Estamos persiguiendo, estamos detrás de unas estructuras que probablemente se ocupan de demoler la célula y utilizar los componentes, los nutrientes que estaban almacenados en esa célula para exportarlos a otra parte de la planta. Ahora imagínate que a medida que la planta sigue creciendo, una hoja queda sombreada. Entonces la principal función de la hoja, que es fotosíntesis, está limitada por una baja disponibilidad de luz. Y ahí tiene mucho sentido desmantelar esa hoja y usar esos recursos para o bien producir una hoja en una parte de la planta mejor iluminada, o bien destinarla a las estructuras que van a servir para la reproducción. Y la otra línea en la que estamos trabajando es tratar de, a nivel de cultivo ahora, entender cuál es el real impacto de este proceso en el rendimiento. O sea, contestar preguntas tales como, ¿convendría demorar la senescencia de las hojas? ¿Convendría acelerarla en algunas circunstancias? ¿Qué pasa con las hojas en distintas posiciones de la planta? Bueno, en esa segunda línea de investigación visitamos esta experimental muy frecuentemente. Bueno, y algo que siempre preguntamos y que creo que lo atrapa mucho a la gente es ¿cómo fue que te acercaste a la ciencia? ¿Cómo fue ese camino? En algunos casos nos han hablado que han sido maestros de escuela, profesores de secundario, de universidad que los inspiraron y prendieron esa llama. ¿Cómo fue tu caso? Me parece que es un poco de todo eso. El principal componente, creo, es la curiosidad. A mí me parece que buena parte de la gente muy curiosa terminan siendo investigadores. Y este es en ese sentido un trabajo que te permite explorar cosas que te interesan sin mayores limitaciones. Sí tuve en la facultad algunos profesores que realmente te marcaban en el sentido de proponerte vías para canalizar tu curiosidad. Pues sabés que algo que hemos comentado en algunos capítulos, y se lo hemos comentado siempre a la gente, ¿no? Que encontramos ese hilo, esa curiosidad, ese afán por saber cómo, cuándo, por qué ocurren las cosas, y que es maravilloso que eso está casi innato en el ser humano, porque lo vemos en los chicos que se acercan al CONICET, al CCT, cuando se hacen eventos para descubrir la ciencia, tienen esa curiosidad en forma natural. Lo ves en todos los chicos, cuando nosotros hemos hecho actividades con chicos de nivel primario, vos ves que realmente la curiosidad y la libertad para plantear preguntas, aun las que puedan parecer más descabelladas, es innata en el ser humano. Es una cosa que surge, prácticamente todos los chicos lo tienen. A veces me pregunto si el sistema educativo no nos encasilla un poco y de alguna manera le pone demasiados límites a esa curiosidad, ¿no? Juan José, te agradezco muchísimo. No, yo te agradezco a vos. Fue un placer charlar con vos en todo lo que tiene que ver con el INFIBE, y te prometo, como le hemos dicho a los demás, que vamos a volver a visitarlos y a charlar con otras personas, con otros miembros del grupo,
para contarle a la gente todo lo que hacen nuestros científicos. Bueno, muchas gracias y yo te tengo que agradecer la posibilidad que nos has dado de difundir lo que estamos haciendo en el instituto. Por favor. Nos vemos en el próximo capítulo de Café Conciencia.